Buenos días y Shabbat Shalom, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Les presentamos en esta mañanita de Shabbat este tema nuevo, flamante, ¿verdad? Que vamos a exponer para todos ustedes, especial, la degradación de la humanidad para los evolucionistas. Empezar diciendo que los evolucionistas probablemente abarquen más de lo que usted se piensa, porque si usted se piensa que el evolucionista es solamente un ateo, va bastante descarriado, porque el evolucionista puede ser un creyente siempre y cuando el creyente sea racista o clasista. Si es clasista o racista, ya es un evolucionista, y lo vamos a entender en la mañana de hoy. Y respecto a la degradación de la humanidad sería un descendiendo, ¿verdad? La humanidad descendiendo en su categoría, en su incidencia, en su capacidad, en la capacidad cognitiva, ¿verdad? Una degradación, que es lo que estamos viendo. Que verdaderamente, si lo miran bien, estamos viendo degradación de la humanidad, porque la capacidad cognitiva y la capacidad de síntesis y la capacidad de incluso elocuencia, hacerse entender, esto va a mínimo, ¿eh? Eso lo estamos viendo. Bueno, entonces, los evolucionistas, ¿quiénes fueron? Esto es lo primero que hay que decir. Va a ser un tema bastante técnico, por lo cual van a tener que estar atentos o tomar notas o buscar más información a partir de este mensaje. Con mucho respeto para todos, ¿verdad? Porque todos lo podemos entender, pero lo vamos a disfrutar cuanto más estemos dedicados al estudio y al estudio, principalmente un estudio antropológico, un amor por el ser humano que nos lleve a una comprensión. Entonces, estos evolucionistas fueron los pioneros sociales post-industrialización. Después de la industrialización, que por supuesto también tomó de la Revolución Francesa y de sus ideales, igualdad, fraternidad y libertad, y esta industrialización se produjo, la industrialización, la gran maquinaria, ¿verdad? Y también en el que los hombres tuvieran que juntarse en ciudades grandes a fin de trabajar, que era donde les daban trabajo, en cadenas de montaje. Entonces hubo unos pioneros sociales post-industrialización que tomaron de los valores, entre comillas, de la Revolución Francesa, masónica francesa. Y entonces, ¿qué se produjo? Se produjo el traslado del pueblerino con su mentalidad de pueblerino a las grandes ciudades. Y como se trasladó el pueblerino con su mentalidad de pueblerino retrasado, se trasladó a las grandes ciudades, quedó totalmente disociado de primeras, psicológicamente. Por eso fue el auge de los manicomios en esa época, post-industrialización. ¿Por qué? Porque el pueblerino, con su chaladura mental de pueblo, se trasladó a las grandes ciudades, y a las grandes ciudades no podía entenderlas y fingía que sí. Y entonces entraba en disociación cognitiva y psicológica. Entonces, claro, en las nuevas ciudades, como emigraron a las grandes ciudades estos pueblerinos, cobró mayor importancia las filiaciones del parentesco. ¿Por qué? Porque el pueblerino, con su chaladura mental, para incorporarse a las grandes ciudades y cadena de montaje a fin de ganar dinero, pues se filiaba más todavía a su parentesco, esto es, a su familia. Y cuanto mayor fuera su familia, mayor seguridad le ofrecía a la hora de mudarse a la ciudad y de hacerse un nombre, si no individual, si familiar, como familia, ¿verdad? Entonces, ahora, este siglo actual, el siglo XXI, ha desmentido ese gregarismo. Ese ser gregario, ese borreguismo, ha sido desmentido por este siglo, porque precisamente está siendo el siglo de
de la pérdida de las costumbres, de la pérdida de las tradiciones, del desarraigo, ¿verdad? Y más que nada, este siglo es un siglo creativo, artístico. Por ejemplo, este siglo ha desmentido este gregarismo, y de 3 años a esta parte más todavía, porque el gregarismo, la gran borregada del mundo, que esa borregada es por gente que se disoció psicológicamente porque entró en la gran ciudad fingiendo que comprendían la ciudad y la tecnología cuando eran unos pueblerinos mentales, por eso entraron en locura, y entonces pues vimos que este siglo ha desmentido eso. ¿Por qué? Porque esa gente disociada psicológicamente, que dice que se adapta a la tecnología, pero que no lo hace porque conserva una mentalidad de pueblerino, no le bastaba a esta gente con una mascarilla normal, en los tiempos, ya saben, 2 o 3 años a esta parte, sino que querían que nos pusiéramos una mascarilla cada vez más avanzada, de tal manera que hasta tuviera a la postre, yo no sé qué querían que a la mascarilla le salieran unas hélices y salieras volando para otro sitio, ¿verdad? Para otro planeta. Entonces no les bastaba con una mascarilla normal, y supuestamente que esto te lo decían, te lo proponían hombres, supuestamente hombres de fe, en tu propia familia, cabezas de familia, paterfamilias, ¿verdad? Te decían que con la mascarilla quirúrgica ya no valía, te tenías que poner otra, ¿verdad? Y así hasta ponerte una máquina que respirara por ti, que es lo que hicieron con los viejos. Ponerles máquinas de respirar, que respiraran por ellos, y ese fue el comienzo de haberlos matado, ¿verdad? Entonces, el peligro externo, ahí quedó claro en este siglo ya, que el peligro externo al que temían todos esos chalados mentales pueblerinos, disociados psicológicamente, porque no entendían lo que es una ciudad y cómo debe funcionar una ciudad, porque conservan una mentalidad pueblerina, dícese evolucionista, dícese racista, clasista. Entonces, el peligro externo ya se demostró de 3 años a esta parte, que el peligro externo al que temían estos disociados ya no era de carne y hueso, ¿verdad? Y como el peligro externo ya no era de carne y hueso, que estos disociados es a lo que más temían, porque lo que más temen, como explicamos ayer, es la invasión física de su territorio, por eso se disocian, no saben entrar. Un pueblerino no puede entrar con su mentalidad pueblerina, temiendo de que le invadan su espacio físico, porque si no va a entrar en locura. ¿Por qué? Porque el espacio físico, en verdad, en las grandes ciudades, no vas a poder hacerte del espacio físico que tú quieras, ¿verdad? Vas a tener que adaptarte. Pero esto no lo entendían. Por eso entraron en desintegración, disociación psicológica y locura. Entonces ahí vimos que el peligro ya no era de carne y hueso, como nos anunciaron los apóstoles, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Y en ese momento, estos de mentalidad pueblerina, racista, clasista, quedaron ya desintegrados y disociados de toda convicción. Ya perdieron las pocas convicciones que tenían, las perdieron. ¿Por qué? Porque al no poder ya más asociar el peligro externo a carne y hueso, entonces ya entraron en disociación, desintegración de toda convicción. Ya no vieron dónde estaba la lucha real, porque, entre otras cosas, no se creyeron a los discípulos, a la palabra del Eterno, que nos dice que la lucha no es contra carne ni contra sangre. Pero como ellos tienen mentalidad pueblerina, clasista, racista, tienen que pensar que el peligro externo es de carne y hueso, cuando no lo era. El peligro externo, en este caso, de 3 años a esta parte, ya era una bolita flotando en el aire con puntas, ¿verdad? Ya algo que no se podía ver. Se podía dibujar, pero no se podía ver, ¿verdad? Entonces, claro, ¿esto a qué les llevó? En el momento de que se desintegraron de toda convicción,
les lleva paulatinamente, no tiene pérdida, esto se los anuncio yo proféticamente, a la extinción social. Esta gente no tiene por más que desaparecer en una extinción social masiva, ¿verdad? Porque han desintegrado en ellos toda convicción. Ya no saben ni pueden respirar, ya le temen a todo cada vez más, ¿verdad? No saben dónde está el peligro, lo asocian a un peligro externo, ya son enemigos de todos y de todo, no saben distinguir lo que es lo espiritual de lo físico, lo simbólico de lo patente, de lo sólido, en fin, ya no saben distinguir absolutamente nada. Y esto les va a llevar indubitablemente a la extinción social. Es decir, van a desaparecer como desapareció según ellos el neandertal, ¿verdad? De la misma manera. El neandertal no se adaptó al lenguaje, no se adaptó a los cambios sociales externos que estaban teniendo lugar, y entonces el neandertal desapareció y quedó el Homo sapiens. Bueno, pues lo mismo va a pasar con esta gente que ha conservado una mentalidad clasista, racista y pueblerina, ¿verdad? Ejemplo, tenemos a los Kwakiutl de Vancouver en los siglos XIX y XX. Les voy a explicar qué pasó con ellos y van a encuadrarlo proféticamente a este tiempo. Y esto no hace tanto, es del siglo XIX y XX. Resulta que el antropólogo Frank Boas fue un particularista. Esto del particularismo es como quieren hacer ahora con la datología. Datos sin propósito, ¿verdad? Datos sin propósito, pero que ellos al final querían convertir ese particularismo, esa especificación, hacer temas específicos de algún tema social, querían convertirlo en leyes universales, ¿verdad? Cuando precisamente acusaban a los otros a los que no eran particularistas, sino que utilizaban el método comparativo, los acusaban de que eran cazadores de asombros, ¿verdad? Que se asombraban ante cualquier cosa que tuviera lugar en otros lares, en otras tribus, con otros personajes. Bueno, entonces el caso es que este Frank Boas, antropólogo particularista, es decir, que quería estudiar las cosas sui generis para encontrar al final generalidades y convertirlas en leyes universales, era un particularista macho alfa, Frank Boas, porque creó escuela y habló del potlatch de los nativos Kwakiutl de la isla de Vancouver en Canadá. Y habló del potlatch de los nativos como avance social. ¿Qué es el potlatch? El potlatch son regalos que se daban de unas tribus a otras. Y él veía un bien, ¿verdad?, en que los indios se regalaran unas tribus a otras y mediante el ritual del potlatch, de los regalos, según él, se produjera una sociedad cuasi idílica. Pero resulta que llega su discípula Ruth Benedict y redunda en el estudio que ya ha señalado Frank Boas, y ve que en el potlatch hay una competencia tribal subyacente. Entonces esto ya los vuelve locos a los antropólogos, que quieren estudiar la humanidad prácticamente sin Elohim, la mayoría de ellos, y entonces no pueden entender nada. Entonces redunda en el estudio de que en el potlatch, en los regalos, subyace una competencia tribal, ¿verdad? Y esto nunca dilucidaron por qué se producía esa competencia tribal. Quedó ahí en el limbo de las cosas, porque no supieron ubicarlo. Ahora, tiene que venir a explicarlo, pues, un personaje como yo, ¿verdad? Con toda la humildad, un gitanillo, ¿verdad? Que se ha escapado en fin, que no son capaces de correlacionar la pérdida territorial de aquella tribu canadiense, los Kwakiutl. Aquella tribu canadiense perdió territorio en favor de los colonialistas llegados de una Europa
basada aún en los principios evolucionistas. Saben que el evolucionismo, si no saben se lo vuelvo a explicar, el evolucionismo tiene tres fases principales, según ellos, según los evolucionistas, que la humanidad tiene tres fases principales: los salvajes primitivos, los bárbaros y los civilizados. Y los civilizados, según los europeos colonialistas asesinos, eran ellos, ¿verdad? Entonces, los indios Kwakiutl pierden a sus mujeres y los europeos se quedan con ellas. Entonces, esto fue ya la pérdida de territorio total de aquella tribu canadiense. Lo que les conlleva a los Kwakiutl a problemas respiratorios, con los cuales prácticamente que desaparecieron. Primero tuvieron problemas respiratorios y luego murieron, después la mayoría de ellos. Yo no sé si quedarán algunos, pero el caso es que se redujo demencialmente su población. Entonces, pero el punto es, la enseñanza para nuestro tiempo es ¿por qué acarrearon problemas respiratorios los Kwakiutl? Porque perdieron el territorio. Ahora, ¿qué sucederá cuando se den cuenta estos pueblerinos que conservan mentalidad pueblerina ancestral? Cuando se den cuenta de que han llegado a las grandes ciudades y en lugar de conquistar, lo que están haciendo es perder el territorio, ¿qué síntoma tendrán? Problemas respiratorios, porque verán que lo pierden todo. Y luego, después de los problemas respiratorios, repetimos que a los Kwakiutl de Vancouver les sobrevino muerte. Entonces, los racistas, clasistas, evolucionistas eran unos retrasados auténticos, pueblerinos, mentalidad de pueblerino, pasado a las grandes ciudades. En las grandes ciudades no podían hacerse del territorio que ellos querían, y entonces, como no han podido hacerse del territorio que ellos querían, y entonces ya todo lo contemplan como amenaza externa por sus ansias de territorio, de poder y de estatus, y entonces han ido decreciendo hasta llegar a nuestros días problemas respiratorios igual. Estos son los mismos racistas, clasistas, evolucionistas y colonialistas, descendientes de los colonialistas, que eran todos unos retrasados, y después de la vergüenza que supuso la exposición de Herbert Spencer como evolucionista asociado a Darwin, ¿verdad? Spencer hizo el ridículo porque hablaba de chaladuras racistas, clasistas. Bueno, hizo el ridículo estrepitosamente en el mundo de la antropología y para todo aquel que tuviera ojos para ver. Entonces hicieron el ridículo, y como con Herbert Spencer hicieron el ridículo, pues se intentaron lavar la cara con Louis Henry Morgan, que fue otro antropólogo que dejó obras que duraron más en el tiempo de admirarse, pero que igualmente han hecho el ridículo a la postre. En su libro Sociedad Antigua, este padre de la antropología moderna, Louis Henry Morgan, escribió de esta manera. Fíjense ustedes, porque aquí está el meollo de la cuestión que vamos a presentar hoy. La teoría de la degradación humana entró como consecuencia natural de la cosmogonía mosaica y fue consentida por una supuesta necesidad que ya no existe. Se lo repito. Escribió Louis Henry Morgan: la teoría de la degradación humana solo entró como consecuencia natural de la cosmogonía, es decir, del entendimiento de la Torá de Moisés. Y fue consentida, se recibió esa Torá de Moisés, que esa Torá de Moisés hablaba de una degradación humana cuando se dejaba de las manos de Dios, de la mano de Elohim. Fue consentida solamente por una supuesta necesidad que según él ya no existía en su tiempo. Y Louis Henry Morgan vivió el siglo XVIII y no sé si llegó al XIX siquiera. Creo que sí, vivió el XVIII y el XIX. Bien, entonces, este tipo, Louis Henry Morgan,
teorizó entonces con el parentesco. Recuerden la época en la que se fija esta cuestión, que es del abandono del pueblo a las ciudades, la época post-industrialización. Ya se habían industrializado las ciudades y los hombres estaban emigrando del campo a las ciudades y llenando los manicomios, dicho sea de paso. Entonces teorizó Louis Henry Morgan con el parentesco para ensamblar una nueva sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? Y por eso teorizó con el parentesco. Una sociedad de filiación y mafia, para crecimiento demográfico de familias insaciables de poder y estatus. Les explico. Lo que buscaba con teorizar el parentesco Louis Henry Morgan era la creación de una nueva sociedad en la que la filiación familiar, y por ende que es filiación familiar, es mafia, hiciera crecer a sus familias y a los nombres de sus familias demográficamente, extenderse a las grandes familias que eran familias insaciables de poder y estatus. Pero esa insaciabilidad les ha llevado a la postre a, como hemos explicado antes, tener problemas respiratorios porque ya no pueden soslayar más la cuestión de que no pueden crecer como ellos tenían pensado, ¿verdad? Por mor de cómo va la demografía real del mundo, ¿verdad? No pueden hacerse de un territorio más allá, tienen un tope. Y entonces esas familias insaciables trataron de crecer mediante la filiación y la mafia familiar, pero no pudieron. Está claro que no pudieron y por más que establecieron parentescos, porque esta teoría tuvo la consecuencia en la práctica del ascenso meteórico de la propiedad privada. Es decir, en principio parecía que iban a salir ganando y que las grandes familias iban a adquirir más poder y más estatus hasta que nos barrieran del mundo, a la gente sencilla. Pero en la práctica aunque en la práctica tuvo el ascenso meteórico, la consecuencia de esta teoría de Louis Henry Morgan fue en la práctica el ascenso meteórico del concepto de propiedad privada. Y esto sí ya que fue una cosa más preocupante, porque con esta teorización, que primero partió de una teoría que fue la teoría del parentesco, se posibilitó un ascenso meteórico del concepto de propiedad privada. Esto es mío, ¿verdad? La propiedad privada. ¿Dónde nace la propiedad privada? En el momento de que alguien dice esto es mío y hay un tonto que se lo cree, ¿verdad? Ahí dicen que es el inicio de la propiedad privada. Entonces, ¿qué es la propiedad privada? Dicho de una manera más científica, poder heredado y sistemas de adscripción. Heredas el poder, heredas el estatus de esas familias que por filiación y por mafia han conseguido grandes familias, grandes adeptos a lo que es la saga familiar y han formado sistemas de adscripción y no de logro. Es decir, aquí nadie se ha ganado nada, sino que han participado de una adscripción, de una herencia de esas familias de estatus que han adquirido estatus por medio de la mafia y la filiación. Ejemplo, pongamos un ejemplo práctico, la burguesía rural de Andalucía. Son burgueses rurales, han adquirido el estatus que tienen ahora porque los padres eran trabajadores del campo, por lo tanto ellos al día de hoy son burgueses rurales. Ahora, son los mismos pueblerinos de siempre, gente totalmente pasada de página. Sus padres trabajaron como auténticos burros. Vamos, yo les podría contar casos tremendos de auténticos cabezas de hierro, cabezotas. Esta generación que ahora tendría 80 años eran unos auténticos cabezotas y estos sí trabajaban y dejaron a los hijos como burgueses rurales aquí en Andalucía. Entonces, de esos padres olivareros, por ejemplo,
tuvieron hijos que ya no lograron nada, sino que ya era por herencia y por adscripción de esas familias. En el caso de la burguesía, de este tipo de burguesía rural, sí era por una herencia más o menos sana, porque los padres es verdad que habían trabajado, ¿verdad? Pero ellos no. Entonces es un poder heredado y sistemas de adscripción y no de logro hasta el día de hoy, ¿verdad? Es decir, estos señoritangos que se pasean hoy de la generación del baby boom, que también le meten a la música, no sé, Bertino Osborne, presentadores de televisión actuales, ahora vamos a ver la otra clase, la clase comerciante, pero en lo que hablamos ahora, hijos de terratenientes de tierras, ¿verdad? Pues resulta que ellos no se han ganado nada, fue por herencia, y por herencia, por esa afiliación y esa mafia familiar, pues fueron tomando estatus, un estatus heredado. Eso ya sí es preocupante, la herencia del estatus, ¿verdad? Porque la herencia material va y viene, pero la herencia del estatus, ahí ya hay una intencionalidad de manipular la sociedad. No sé si me están entendiendo. Creo que hasta aquí me pueden ir entendiendo bien. Bueno, esto fue la burguesía rural de Andalucía. Ya digo, vienen los señoritangos, vienen la gente que está ahora mismo en los medios de comunicación, vienen las familias musicales, vienen las familias artísticas, que toman de haber sido burgueses rurales, de haber heredado hectáreas de terrenos y herencia de esos padres cabezas de hierro, racistas, clasistas y pueblerinos, que les vino grande la ciudad, como a ellos también les está viniendo grandes. Ahora, la clase comerciante. La clase comerciante también supuso de que con ese estatus que adquirieron por la afiliación y la mafia, ¿verdad?, acrecentando esa teoría del parentesco de Lewis Henry Morgan, esa clase comerciante se fue haciendo más y más, tomando más y más territorio. ¿Por qué? Porque era la única clase que podía pagarle las carreras a los hijos, ni más ni menos, y esto por herencia. Entonces, claro, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que se trata de la culminación de una impotencia, por mucho que se crean las familias que ya están pasándolo mal, porque no llegan al territorio que ellos tenían pensado y se están viendo reducidos, menoscabados y apretados a no poder más, se han hipotecado sus vidas, están estrechados por el propio sistema que ellos han ayudado a construir, y es la culminación de una impotencia, porque Lewis Henry Morgan quiso sentar las bases sociales sobre un parentesco a un colonialista, pueblerino, colonialista, clasista y racista. Sobre esas bases quiso instaurar su parentesco y sus filiaciones para crear una nueva sociedad, Lewis Henry Morgan. Y entonces, ¿qué hizo? Recurrió a genealogías no demostradas para poder ensamblar esas familias y que esas familias ganaran más adeptos y filiaciones. Lo que hizo fue crear una mitología, es decir, una genealogía no demostrada. ¿Qué es una genealogía que no se puede demostrar? Un mito, una mitología. Entonces, por eso, así se formaron y se siguen formando al día de hoy, no tienen más que ver raíces hebreas, que se siguen formando de mitos, genealogías no demostradas. ¿Para qué? Para ganar adeptos a las familias que quieren ser dominadoras, ¿verdad? Pero que están perdiendo territorio. De hecho, la pérdida de territorio viene paralela con que no pueden demostrar esa genealogía y cada día están decreciendo en vez de crecer, ¿verdad? De ahí les viene, necesitan más publicidad, necesitan más merchandising para ganar adeptos y afiliados a sus familias, para que les trabajen a sus familias, ¿verdad? Esto también lo han hecho casándose unos con otros, pero también por medio de la publicidad, de publicitar genealogías en base mítica, ¿verdad? Mítica,
De hecho, las realezas europeas crearon la mitología, la mítica de que venían de los merovingios, los reyes franceses, españoles, británicos, venían de los hermanos de Jesús. Ahí es nada. Crearon una mítica, una genealogía no demostrada, ¿verdad? Y Lewis Henry Morgan se movió en esa misma para que las familias adineradas fueran cada vez a más, pero en vez de ir a más, han ido a menos. ¿Por qué? Por la propia propensión del mundo y el crecimiento demográfico que no han podido parar. Entonces resulta que, como hemos dicho, es la culminación de la impotencia porque Lewis Henry Morgan quiso sentar las bases sociales sobre un parentesco aún colonialista y racista y que recurrió a genealogías no demostradas, esto es, míticas, y por lo tanto recurrió ¿a qué? A clanes, que es lo que de verdad eran, porque no eran genealogías demostradas, no eran linajes, sino genealogías no demostradas, míticas, dícese hordas. Y de las hordas primitivas también le apoyaron a Lewis Henry Morgan en su proyecto social, le apoyó la psiquiatría, por ejemplo, de Freud, que habló de hordas primitivas. Esas hordas primitivas querían reconquistar y entonces se llamaron colonialistas, y los colonialistas se llamaron después ilustrados, y los ilustrados ahora se hacen pasar por nueva era, y así van cambiando la piel la serpiente, pero son la misma serpiente de siempre. Y son clanes y no linajes. No son linajes, porque el linaje sí se puede demostrar, pero el clan, que se basa en una genealogía no demostrada y por lo tanto mítica, no se puede demostrar. Y esas genealogías de familias, pues de ahí viene toda la leyenda Illuminati y todo lo demás, no se puede demostrar, no se puede seguir, no está validada, como sí está validado el sistema de linajes. ¿Y quién validó el sistema de linajes? Por eso nosotros, ¿qué somos? Linaje santo, linaje apartado, real sacerdocio, dice, ¿verdad? Dice linaje escogido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos demostrar nuestro linaje. ¿Y quién dejó constancia de que nuestro linaje sí se puede demostrar? Pues lo hizo Moisés. Moisés demostró, genealógicamente demostró el linaje desde Adán hasta su época. Y luego los discípulos del Mashiach también establecieron el linaje demostrado, incontestable, desde Adán hasta el Mashiach. Y entonces ahí ya murieron todas esas míticas genealogías no demostradas que querían dar lugar a una nueva sociedad. Ahí muere todo. Porque esas genealogías son descubiertas, esas genealogías no demostradas son descubiertas como hordas primitivas, que es a lo que le temían ser precisamente estos evolucionistas, que creían que el primer estrato era salvajismo y primitivismo. Bueno, pues eso es lo que son, hordas primitivas. Ellos se quedaron en la primera fase, no pasaron de la primera base, en términos beisboleros. Así las cosas, necios diseñadores sociales como Lewis Henry Morgan creyeron en los siglos XIX y XX que el hombre había llegado a la perfección con la Ilustración. Por eso dice lo que dice, porque se cree que el hombre llega a la perfección en la época de Lewis Henry Morgan, de esa elaboración del futuro diseño social en los siglos XVIII y XIX. Por eso escribió de esa manera. Les repito, dice, la teoría de la degradación humana, es decir, que el hombre se puede degradar, que puede ir a menos, entró como consecuencia natural solamente de la cosmogonía mosaica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ya no estamos degradados, los que hemos sido ilustrados, diría Henry Morgan hoy, ¿verdad? Bueno, ya hoy no diría nada, pero en su tiempo diría, claro, la degradación humana ya no puede llegar a nosotros, los ilustrados,
porque la degradación humana solo fue idea de la consecuencia de entender a Moisés, la consecuencia de tratar de entender a Moisés. Y dice, y fue consentida por una supuesta necesidad que hoy ya no existe. ¿Por qué? Porque los ilustrados hemos llegado a ser los hombres perfectos, haciéndose pasar por Dios. ¿Se hará qué? Se hará pasar por Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Entonces, quiso vender la idea, ese hombre inicuo globalizado, que había llegado a la perfección con la ilustración y que desde ahí en adelante no había... en el ser humano no habría ya nada degenerado. Por eso, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por Elohim. Espero que lo estén entendiendo porque está siendo rico. Entonces, después de aquello, de aquellos postulados de Louis Henry Morgan, que creía él que iba a ser la última palabra y que ya se iba a conformar la sociedad de una manera tomando de la perfección de esos ángeles ilustrados, ¿verdad? Que eran ellos, todo este tipo de gente que se levantó en filiación y en acuerdo filiativo con las grandes familias, con las grandes marcas, ¿verdad? ¿Qué son las marcas? Familias a la postre. Pues se creía que ya iban a tener el control y el mando social, pero les ha ocurrido la inversa. Y ya, entonces, ¿por qué? Porque presentó que desde ahí en adelante, desde la teoría del parentesco al acceso ilimitado de bienes públicos y territorio que iban a tener esas familias, mafia, entonces que ya a partir de ahí no habría nada degradado, ¿verdad? Ahora, después de aquello, después de la Ilustración, vinieron 2 guerras mundiales. Y eso que el hombre, supuestamente, según ellos, había llegado a la perfección y que ya no había necesidad de la cosmogonía mosaica, de la ley de Moisés, ¿verdad? Porque la ley de Moisés metió la idea de que el hombre puede degradarse si se abandona al pecado, a la transgresión de la Torá. Y entonces ya quisieron presentar que no, que eso era para ese tiempo, lo mismo que está predicando hoy el cristianismo, pero después de aquello, después de esbozar aquella majadería de Louis Henry Morgan, teoría del parentesco y todas las filiaciones de las mafias familiares y de las grandes marcas, después de aquello 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales con el subyacente millonaje de muertos. Y un sinfín de conflictos bélicos y sociales, a partir de esa teorización del parentesco que iba a dar con una generación que ya superara la ley de Moisés, porque la ley de Moisés esbozaba ya una necesidad que ya no existía, que es que el hombre ya no se degrada, que el hombre ya no está degradado, el hombre ya es perfecto, ya no. Pues resulta que después de aquello 2 guerras mundiales, un sinfín de conflictos bélicos y sociales. ¿Esto qué representa? Al final, la necedad. La necedad, la credulidad del necio, cómo el necio se cree lo que le presentan, ¿verdad? Se cree que puede asociarse a marcas y a grandes, por medio de la afiliación, de afiliarse a grandes emporios, se cree que puede llegar a que ya no haya más degradado, pecaminoso y enfermo. Al contrario, ha sucedido al revés. ¿Pero por qué? Por la credulidad del hombre necio, que se lo creyó, lo que les presentaron estos diseñadores sociales. Y la incredulidad impía, incrédulos, impíos. ¿Incrédulos de qué? Incrédulos de la ciencia social capital, porque lo que intentaba Henry Morgan era precisamente formar el capitalismo actual, un capitalismo salvaje, ¿verdad? Clasista, evolucionista, colonialista. Y, sin embargo, querían ser incrédulos del auténtico capital, que es nuestra cabeza, que es Mashiach.
Y sin esa cabeza no se puede entender la ciencia social, porque la ciencia social no puede aparecer. En otras palabras, no hay ciencia en la sociedad si no se entiende que el hombre sí puede degradarse cuando se colma de transgredir la Torá divina, la Torá de Moisés, ¿verdad? Se llena de degradación y queda a expensas de filiaciones, grandes marcas que son salvajes, que son clasistas, que se mueven en el mismo salvajismo del colonialismo y de que, por supuesto, se han degradado más que nadie, puesto que creyeron que ya no se iban a degradar más, la credulidad del necio, le vendieron la idea de que ya el hombre no iba a degradarse más, 2 guerras mundiales, conflictos bélicos sin fin hasta el día de hoy, ¿verdad? Y sin embargo no creyeron en la auténtica ciencia social capital que es tomar al Mashiach como nuestra cabeza. Esto, por supuesto, hay mucho más que decir y de hecho pueden ustedes mismos estudiar y extender este tema y hacerlo más entendible e incluso comprenderse mejor. Así que nosotros hasta aquí nuestro aporte, la degradación de la humanidad para los evolucionistas. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom.